Recording is on. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia que es la última de este módulo. Así que vamos a hacer un repaso de algunas cosas que yo tengo marcadas y sobre todo con los temas que quedaron pendientes y que hoy terminé de corregir. Algunos le mandé a última hora, pero bueno, lo general lo voy a comentar ahora. Así que, bien, la semana pasada, lo que teníamos pensado esta semana anterior. A ver, un segundito. ¿Me escuchan bien los de la diplomatura 1? Yamila Sierra. Yamila. Sí, se escucha. Ah, bien. Perfecto. ¿Y diplomatura 1 también me escuchan bien? Sí, se escucha bien. La 2. Y ahora sí. Ahora sí, perfecto. Se me mezclan las diplomaturas. Bueno. Bien. Entonces les decía que esta es la última videoconferencia de este módulo, así que vamos a ir tratando de aclarar algunas cosas que quedaron pendientes y sobre todo los que se habló y se vio esta semana. Esta semana lo que vimos es el tema de dos artículos que había que leer y habían dos preguntas, ¿sí? Una era un artículo que hablaba de la responsabilidad de los peritos, aplicaba para todos los peritos, y la segunda era, la primera era qué temas incluyen esos peritos, esas pericias en cada una de las disciplinas de cada uno de ustedes, qué temas van a incluir, y la segunda pregunta hacía referencia a en qué consistía la pericia. Yo estuve leyendo lo que ustedes volcaron y escribieron y vi que se repetían algunas cosas que por ahí quisiera aclararlas. La pregunta básicamente, uno, que decía, ¿qué temas incluye una pericia? Desde su disciplina es que pensemos cada uno en nuestra disciplina, todos los procedimientos y actividades que realicemos son pasibles de periciarse, ¿sí? Si el caso amerita de que hay una lesión o una demanda que se genera por una mala praxis y que se determina que esa mala praxis se generó por un procedimiento inadecuado, por ejemplo, en el caso de... que hablaba de, Andrea había comentado de la distosia de hombro, que eso puede generar una actividad propia de ella, entonces la pericia ese es uno de los temas a periciar. Si el paciente recibe una administración de medicamentos que le genera una flebitis química porque no se diluyó o lo que fuere, y eso genera algún tipo de lesión y genera una demanda, la pericia en el campo de la enfermería va a estar basada en la administración de medicamentos. O sea, los temas de pericia son básicamente las actividades propias de nuestra disciplina, de cualquiera que sea. Hay una compañera también que es técnica visceradora, entonces, ¿qué temas incluyen la pericia de ella? Bueno, todo lo que corresponda a su competencia, del secreto profesional, porque ya estamos hablando que está en un lugar que es la morgue, que realiza los cortes a la hora de hacer las autopsias. Entonces, si se hicieron bien los cortes, si no se extralimitó, si no hay intrusismo, esto se lo comenté hoy a la compañera, porque en las morgues a veces se ve que cuando después tengamos el módulo de tanatología lo vamos a hablar más, pero el equipo que realiza una autopsia ya está estipulado legalmente, ¿sí? Tiene que haber un médico forense, un técnico forense, un médico que acompaña al médico forense, después tiene que estar el técnico viscerador y un administrativo. En general el equipo se conforma de esa manera. Ahora, la pericia, la autopsia, tiene que estar dirigida por un médico forense, ¿sí? Eso es lo que dice la norma y eso es lo que se establece como normal. Recordemos que una autopsia lo que va a determinar es aclarar algo que es un causal de un fallecimiento. Entonces, eso es la teoría. A veces uno después se va a enterar o por ahí puede llegar a ver que en la práctica por ahí no está presente el médico forense porque no llegó más tarde, está cansado y el técnico viscerador tiene mucha experiencia y práctica y a veces los cortes, como ya sabe que es tan rutinario lo que tiene que hacer, le van a pedir un corte de este órgano, de este otro órgano, y si le llama algo la atención lo va a avisar al médico forense y ahí se va a acercar. Eso no está bien. Lo que corresponde es que esté presente y él dirija la autopsia, ¿sí? Pero bueno, esas son las cosas internas que hay, que no debieran pasar, pero pasan. Bueno, los temas de pericia sobre un técnico viscerador van a ser estos, ¿sí? El hecho de que lo van a evaluar o van a tratar de esclarecer alguna actividad que él realizó.
sobre todo el derecho, el secreto profesional, eso no tiene que salir de ahí, los formularios de lo administrativo que tienen que completar, los cortes que se realizaron si se hicieron en tiempo y forma, si la persona que realizó los cortes los hizo estando presente otra persona o no, bueno, todo lo que competa a la actividad. La instrumentadora lo mismo, los temas de pericias para una instrumentadora es todo lo que corresponda a la actividad instrumentadora. Hay alguien que me puso, y yo le pedí que me aclare, es la medicación que maneja la instrumentadora en quirófano, como tema de pericia. Entonces le pregunté a qué se refería, porque en teoría la instrumentadora no debiera manejar medicación. Pero bueno, voy a esperar a ver que me lo aclare para por ahí compartirlo. Pero el tema 1, la pregunta 1, hacía referencia básicamente a que desde nuestra disciplina, todos los temas que pueden llegar a periciar son aquellos que generan nuestra actividad. Y la segunda pregunta, que era ¿en qué consistía una pericia? Obviamente que iba a ser informar de cómo se realiza la actividad que está en cuestión, y de cualquiera de los profesionales que están involucrados. Y acá vale la aclaración, que creo que la hicimos la primera vez, pero bueno, vale la pena aclararla. O no sé si no quedó clara o no la comenté. Cuando nos llaman a nosotros, en cada una de nuestras disciplinas, a oficiar de peritos, vamos a periciar a un par, ¿sí? O sea, la pericia que me van a llamar a que yo lleve adelante va a estar basada en un perito, en un par que haya sido involucrado o imputado, voy a periciar la actividad de mi par, o algo que competa a mi actividad profesional. No es que voy a periciar yo, enfermero, me llama el juez a hacer una pericia de la actividad del médico, porque el médico tendrá un perito médico. Yo voy a, en todo caso, a periciar la práctica de un colega, ¿sí? Que pasó mal una medicación, entonces eso generó un daño y a mí me llaman como perito a oficiar de asesor del juez a decirle no si está bien o está mal, sino cómo se hacen las cosas. Si el problema es que generó una administración errónea de medicamento y llevó se desencadenó una lesión en el paciente y hay una demanda, listo, se produce el juicio, llaman al perito. A mí me van a llamar a decir, este paciente que se le administró tal medicamento, que yo mencione cómo se realiza la medicación endovenosa de la penicilina. Entonces yo tendré que decirle al juez cómo se realiza el procedimiento de la administración de medicación. Después, con mi informe, que es la herramienta legal que tiene el juez, va a decir, a ver, el experto o el perito dice esto, que así se hace. El que está imputado hizo todo lo contrario y ya tenemos un problema. Después va a entrar en juego el perito de parte, que es el de la familia, o que lo defiende al otro imputado, y él va a decir, no, este informe que hizo está basado en técnicas viejas, no son actuales. Bueno, ahí entra a jugar las discusiones, por eso esto de el ser perito corresponde también a estar actualizado, hablar de técnicas nuevas, porque yo no puedo ir a dar un informe basándome en los libros de cuando estudié hace 20 años, ¿sí? Entonces hay que estar actualizado porque eso invalida la pericia. Pero quería que quede claro que cada uno de nosotros va a periciar a un par, a menos que lo que el juez necesite es cualquier integrante del equipo de salud, porque lo que él quiere determinar es si el equipo de salud se conforma de determinada manera y falló algo en, qué sé yo, en la composición del equipo. ¿Tenía que haber un determinado profesional o no? Hay que ver qué pide el juez. Si el juez pide específicamente periciar alguna actividad profesional de un de una determinada disciplina, va a llamar seguramente al perito de esa disciplina. Porque yo también me puedo negar a periciar la actividad del médico porque no es de mi competencia. ¿Sí? Como el médico no debiera opinar sobre mi competencia, porque ahora al tener el ejercicio los enfermeros pueden decir no, que yo puedo negarme a que me pericie un profesional distinto, porque yo tengo pares que son peritos y exijo que la pericia le haga a un perito. O sea, quería aclarar eso, que nos quede claro que la pericia la vamos a hacer basándonos en nuestra actividad. ¿Y en qué va a constar el segundo punto? ¿En qué consiste hacer una pericia? Va a significar esto que le decía. Dependiendo de la actividad que haya generado, dependiendo del procedimiento que generó la lesión y a partir de ahí se generó toda una demanda, lo que yo voy a periciar y en qué consiste mi pericia es eso. Si el problema es por una medicación, yo tendré que arrancar explicando toda la técnica. A ver, para administrar penicilina,
primero tengo que tener una indicación médica. Entonces, mi informe dirá, para la realización de administración endovenosa de penicilina, corresponde que esto se realice a través de una indicación médica, la cual debe constar con fecha, médica, indicación legible, dosificación, horario de aplicación, la vía de administración, la firma y aclaración del profesional. Ahí arranca mi proceso. Después, ¿cómo se realiza el procedimiento de la administración? Bueno, la administración la debe realizar un auxiliar de enfermería, un enfermero, un licenciado. Bueno, yo tendré que decir, este procedimiento lo realiza un enfermero profesional o licenciado, no un auxiliar. Para administrar este medicamento, los fabricantes o los protocolos determinan que se debe realizar en base a no realizarlo en bolos, sino tiene que ser colocado por una vía periférica y en infusión, en una bomba de infusión continua, pasarla en tantos minutos. Entonces yo al juez le describo cómo se hace. Eso es lo que consiste la pericia. Decir, porque alguno de sus compañeros, cuando lo escribió, me puso que el perito va a dar su opinión sobre tal caso. No, el perito no opina. El perito informa cómo se hace un procedimiento. Y el juez decide. Otro compañero me escribió, el perito va a determinar si fue hecho accidentalmente algo o a propósito. No. El perito tampoco, esa es competencia del juez. El juez, con lo que me informe el perito, va a decidir si lo que hizo lo hizo a propósito o lo hizo por negligente, imprudente, ¿sí? O fue así doloso o culposo. Pero el perito no opina, el perito tiene que ser objetivo, tiene que decir esto se hace así. Distinto es el perito de parte. El perito de partes es aquel que trabaja con una de las partes involucradas y tiene otro manejo, porque se va a sentar a hablar con la familia o la abogada y le va a decir, bueno, mira, esto habitualmente se hace así, pero a veces pasa lo otro, entonces se arma una estrategia de trabajo, ¿sí? Distinto es el oficial no arma estrategia, directamente el juez dice, necesito mi informe sobre esto, y él tiene que elevar su informe, ¿está? Otro punto que hay que tener en cuenta a la hora de... son dos cosas que acá anoté para hablarlas como temas dentro de la disciplina de cada una. Muchos me pusieron, en el caso de los enfermeros, los temas que se pueden llegar a periciar son el consentimiento informado, la falta del consentimiento informado. Yo acá les mandé a preguntar a esas personas en qué consistía ese consentimiento informado, porque el consentimiento informado es una tarea del médico. Yo como enfermero, en este caso, o la instrumentadora en el quirófano, que agarra la historia clínica y chequea que esté el consentimiento, lo único que puede hacer es verificar si está. Ahora, si no está, no es culpa de ella, hay una responsabilidad del médico, es el que tiene que encargarse de hacerle firmar. También hay que aclarar qué tipo de consentimiento informado estamos hablando. Si tenemos un consentimiento informado que habla sobre procedimientos invasivos, sobre la administración de sangre, o algún otro tipo de cirugía, bueno, eso es un consentimiento que requiere la firma del paciente, pero a través del médico. El médico es el que se tiene que sentar y decirle, mire, le vamos a realizar esta cirugía, con todas las características de un consentimiento informado. ¿Está? Entonces, acá cuando me pusieron dentro de los temas que generan demandas, que pueden ser temas de pericias a los enfermeros, el consentimiento informado hay que tener en cuenta a qué nos referimos. Si hay en estas instituciones, que en algunas hay, por ejemplo, ponerle un sondaje vesical, y ya tienen estipulado que ese, como es un procedimiento que lo hace el enfermero, requiere que el paciente primero lo autorice, bueno, si está institucionalizado así y está el formulario, ahí sí, yo tengo que tener el consentimiento del paciente. Pero si es el general, el que todos conocemos, que es el que hace firmar al médico, no es la responsabilidad del enfermero ni de la instrumentadora, es exclusivamente del médico. Es lo mismo que cuando un médico tiene que hacer firmar un consentimiento, el que lo tiene que hacer firmar es el médico, no lo tiene que hacer firmar ni la instrumentadora, ni la administrativa, ni el enfermero, ni nadie. Es él, porque no es solo fírmeme el papelito para cumplir el requisito, es siéntese que le voy a explicar en qué consiste el procedimiento y le informo, y usted me tiene que dar su consentimiento. Eso es involucrar un consentimiento. Y otro punto que me llamó la atención para hablar era de la gestión de turnos. Esto también mandé a preguntar a qué se referían con la gestión de turnos. Me llamó la atención porque lo escribieron varios colegas, ¿no? No sé a qué se refieren con gestión de turno. Si yo estoy trabajando en un área de atención primaria, por ejemplo, y después requiero darle un turno que me venga a ver para hacerle un control de alguna actividad de enfermería, bueno, le puedo dar
la ordencita para que saque el turno, a ver, ve de acá una semana para algo. En ese caso, tampoco implica que yo soy responsable de si el señor lo saca o no. La responsabilidad mía, en todo caso, pasa si le doy la indicación de que tiene que sacar un nuevo turno, no si lo saca o no. Eso es una responsabilidad de él, ¿sí? Lo mismo que a cualquiera del enfermero o médico que está en un consultorio, o en el caso de Andrea, que está en el consultorio y le dice al paciente, bueno, saquen turno para dentro de 30 días. Si el paciente no lo saca, no es la responsabilidad de ella. O sea, la responsabilidad de ella, en todo caso, pasará por darle la orden de que saque un nuevo turno, no que lo saque. Si lo saca o no, ya no depende de ella. Pero bueno, esto nada más que era para aclararlo. Y lo que sí quería hablarle con respecto a las pericias, porque algunos me preguntaron había que responder estas dos preguntas. La idea también era esa, ver cómo la respondían ustedes desde lo que fueron interpretando, por eso no tiene nota. ¿Sí? Entonces la idea es, algunos me lo explicaron bien, cuando pusieron los temas que incluyen pericias en mi profesión, son esto, está buenísimo, lo pusieron todo. Y cuando explicaron en qué consistía, pusieron también lo mismo. Otros medio que se confundieron y que está bueno que lean el comentario de los demás. ¿Sí? Por eso yo quería hacer un comentario general para todos de esta situación. Y ya llevado al caso de la pericia propiamente dicho, si alguien no estuvo en alguna pericia o en alguna cuestión legal, el perito lo que hace, recibe del juez un informe. Después cuando vean, de acá 2 módulos vienen pericias en salud que lo van a volver a ver, pero digo, el enfermero, médico, obstétrico, instrumentadora que es llamado a periciar, recibe una notificación donde se tiene que notificar. Se puede negar hasta 3 veces, en la tercera vez ya tiene que ir obligatoriamente a presentarse, no se puede negar. Entonces, a partir de ahí arranca todo el formulismo de presentarse a ser perito. Después, lo que se tiene mucho en cuenta, que lo van a ver también en el otro módulo, son los puntos de pericia. Los puntos de pericia son importantes cuando actúan los peritos de parte. Los peritos, yo soy perito de parte de una determinada paciente, me junto con el abogado, porque el abogado hace la presentación y me dice, mira, necesito que me hagas puntos de pericia. Entonces mis puntos de pericia son preguntarle al perito oficial que responda sobre algo. Por ejemplo, le pregunto que el perito oficial responda si en el momento de tal situación pasó tal otra. Entonces el perito informa, ¿sí? Cómo debe ser. Y en base a eso se van sacando conclusiones. ¿Sí? Eso es importante, los puntos de pericia. Porque también el juez puede decir, bueno, ustedes como peritos hagan todos los puntos de pericia que quieran, porque son las dudas que a mí me quedan. Es como que el juez necesita la mayor información posible para tomar una decisión. Entonces necesita un buen asesoramiento de parte de todos. Pero bueno, después va a haber un punto especial que hable del punto de pericias. Bien, ¿alguna duda de lo que vimos hasta ahora? Porque la idea de esta última presentación es hablar de este tema que estoy charlando ahora y después por ahí tocar un poquito, si tienen alguna duda en el trabajo final de alguna pregunta que ya me han hecho y se las voy a responder. ¿Tienen alguna duda hasta ahora de lo que hablamos, del tema de los artículos que había que leer? Yo no. Bien. A ver. Acá tengo preguntas. Bien. Bien. Bueno, acá los compañeros de la Diplo 1 y 2 tienen algún problema, alguna duda, Erika, Napoli, que hoy habíamos hablado de un tema, me parece. ¿Tenías alguna duda ahora de lo que estamos hablando? Igualmente, si genera alguna duda y les queda después alguna duda, me la mandan, le escriben y yo les contesto. Totalmente. Ahora no, me gustó la aclaración de las pericias. Me hubiese gustado mandar un formulario, viste, que hacemos la lista de verificación. Sí. Pero es difícil porque simplemente la estampa del hospital y no, Sí. No estaría como publicarlo. Sí. Después si consigo lo paso, porque bueno, en la lista de verificación nosotros tenemos sí o sí consentimiento informado, que es deber de nosotros que esté firmado, no hacerlo firmar. Claro. Pero eso cuando historia aquí,
cuando se va a la historia clínica, si no está dentro de la historia clínica de administración o de archivo, vienen y te dicen, pero ¿por qué no está la lista de verificación? Es un documento. Sí. Son pautas que ponen y sí te hacen responsable, aunque el paciente entró y el consentimiento no está en la historia. Bien. Sí. Sí te hacen responsable. No, está bien. ¿Escucharon los otros compañeros del otro grupo lo que comentó recién por el tema del micrófono, digo, ¿no? Si se escuchó, que habló del consentimiento informado. Se escuchó cortado. Bueno, lo que ella plantea que ella como instrumentadora, una de las tareas que tiene es chequear que esté el consentimiento informado, primero que esté, y segundo que esté completo, ¿no? Firmado. Esa es una actividad de ella dentro del quirófano. Ahora, que esté, o sea, su responsabilidad es que no es que esté, o sea, que en el control aparezca. La responsabilidad que esté es de otro, el que lo haya hecho firmar y lo haya puesto en la historia. Porque si no está puesto en la historia, ella no tiene la culpa. Ella lo único que va a hacer es, no puede pasar a quirófano porque está incompleta la historia, le falta el consentimiento informado. Ahora, ¿quién lo tendrá que ir a buscar? Alfredo. Sí. Eric Priato. Sí. Como instrumentadora en otros sanatorios me ha pasado lo mismo que está comentando Erika Napoli. O sea, como circulante o como instrumentadora de un profesional, el paciente no puede pasar a quirófano si no tiene consentimiento informado, firmado por él, y asegurarnos nosotros que comprendió lo que el procedimiento quirúrgico va a implicar y autorizar. De todos modos, Erika, te cuento, tu tarea es controlar que esté. Ahora, si no está, la informalidad lamentablemente a veces hace que traemos un papel que el señor se lo firme antes que porque necesitamos. No, no es así. El consentimiento, una de las pautas que tiene es el médico o el anestesista, aquel que esté por hacer algún procedimiento, se siente, le explique qué le van a realizar, por qué le van a realizar, que le dé las pautas del tratamiento, los pros, los contras, los tratamientos alternativos, con todo ese bagaje de cosas, señor, este es el consentimiento, ¿lo autoriza, sí o no? Y ahí lo autoriza. Ahora, si vos llegas al quirófano y tu tarea es controlar que esté, en todo caso, si me está faltando el consentimiento informado, no tengo que salir corriendo yo ni la circulante o llamar a la sala que le hagan firmar. No, eso ya se hace previamente. Y si se lo hace firmar en el momento, algo no se respetó, que es sentarse, explicarle, buscar el momento adecuado y explicarle los pros, los contras, porque antes la cirugía, obviamente, es porque no se hizo eso. No se hizo eso antes y no se completó, no se cumplió. Yo le decía recién lo que hablaba Erika, que ella está como instrumentadora en la institución y hablaba del consentimiento informado, y muchas veces uno lo ve, que a veces se olvidan, el médico o quien sea, de hacerlo firmar y en los pasillos se lo hacemos firmar al paciente. Pero eso no corresponde, porque el consentimiento tiene todo un proceso. El consentimiento no es el papelito es el formulario del consentimiento. El consentimiento en sí como tal es la autorización que el paciente da a que se le realice determinado procedimiento, para lo cual se requiere todo un proceso previo, sentarse frente a él, el médico, y decirle, mire señor, vamos a tener que realizarle este tratamiento o esta cirugía, que es parte del tratamiento. Consiste en esto, en esto, en esto. ¿Qué pasa si usted no quiere? Va a pasar esto, esto. ¿Tiene otras opciones? Sí, ¿cuáles? Esta y esta. ¿Sí? Uno le da todas las opciones. Con todo eso, el paciente autoriza o no. Si autoriza, bueno, mire, si autoriza el procedimiento, tiene que firmarme acá, Pero eso porque lleva tiempo. Hasta el paciente uno puede decirle, sacando que son urgencias, pero cuando son todas cuestiones previamente establecidas y programadas, uno se puede acercar a hablar con el paciente y decirle, el paciente también les puede decir, mire, me da 10 minutos que lo hablo con mi familia, quiero pensar, también tiene derecho la persona, ¿no? Entonces digo, todo es un proceso, no se puede de golpe fírmeme acá, porque eso también invalida a la hora de decir, pasó algo y después viene una demanda y decir, no, acá me firmó. Bueno, pero a ver, a mí me dijeron fírmeme porque si no, no lo opero. Sí. Mira, te quería hacer un comentario también. Que hay varios tipos de consentimientos informados. Porque, por ejemplo, obviamente el testigo de Jehová tiene un consentimiento informado. ¿Sí? Después, los cirujanos plásticos tienen otro tipo de consentimiento informado.
Bien. porque es de resultado, ¿viste? Y después están los consentimientos, por ejemplo, por esterilidad, o método de excepción, de Sí. concepción. Pero todos son dependiendo de un procedimiento, o sea, lo tiene que hacer firmar y explicarlo el profesional que va a intervenir, ¿sí? Es más, el de testigo de Jehová ya lo traen ellos mismos, ¿viste? Ellos tienen... Claro, sí, sí, es cierto. Que lo tienen ellos mismos. Y después, acá en maternidad tenemos otro tipo de consentimiento. O sea, que el consentimiento es el consentir la actividad sobre, o la actividad quirúrgica sobre el paciente, pero que hay diferentes tipos de consentimientos. Está bien, pero básicamente lo que tiene en común un consentimiento es que para vos consentir algo, primero te tienen que informar y darte todas las pautas. Por ejemplo, planificación familiar, ¿sí? Vos le podés decir a la señora, mire, le vamos a poner un DIU, le vamos a poner el chip, o le vamos a dar estas pastillas. Distinto que la planificación familiar es otra cosa, no es así, esto es lo que hay. O sea, vos le podés tener que dar todas las opciones y esta persona decidirá cuál es la mejor o la que ella quiere o necesita o la pareja, ¿sí? No es esto es lo que hay, porque es todo un consentimiento, está consintiendo algo, pero para consentir algo, vos también tenés tu derecho. Esto saben qué pasa, se ve mucho cuando los pacientes se van de las instituciones sin el alta médica. ¿Sí? ¿Qué es lo que ponemos la mayoría cuando se van de la institución? Paciente que se fuga. ¿Sí? En general vos ves la escritura de los libros y el único que se fuga son los presos. ¿Tá? Entonces desde la escritura ya está mal, porque no están presos. Entonces de última se pondrá, se fue sin el alta médica, se fue por su voluntad, pero bueno. Entonces, muchas veces pasa que le pasa a los enfermeros que le informan al médico, mire, el paciente fulano de tal se quiere ir. Listo, dale, déjale que te firme la historia y que se vaya. Después el problema del mientras me firme, eso no alcanza, la firma no alcanza. Y muchas veces han pasado demandas donde el juez demuestra eso. El médico dice, no, acá me firmó el señor que se iba, pero la firma no alcanza. ¿Y por qué no alcanza la firma? Porque el señor en ese momento, o el paciente que sea, no tiene en cuenta por ahí, no magnifica la situación personal. O sea, te va a firmar lo que quiera, déjame ir. Entonces, hay una responsabilidad institucional que no alcanza con la firma. Para que una persona que se va por su propia voluntad, yo me cubra legalmente como institución y como profesional, se tienen que dar varias cuestiones. Primero, tiene que estar escrito por el médico en la historia clínica. El paciente fulano de tal quiere retirarse de la institución sin el alta institucional porque considera tal cosa. ¿Sí? ¿Qué hicimos para eso? Acuérdense que somos una profesión de medios. Entonces, como medios que somos, tenemos que garantizar que agotamos todos los medios y todas las instancias para que ese señor no se vaya, por ejemplo. Entonces, con la firma agotamos todos los medios. Y no, me cansé de decirle, pero si vos no lo escribís, no lo hiciste. Entonces, en la historia tiene que figurar que el paciente que se quiere ir, uno le explicó, le dio los motivos, le explicó la situación, la gravedad de su cuadro, pero el señor no entiende y se quiere ir igual. Ahora, uno podría decir, bueno, ya le expliqué, el señor mayor de edad, y se va a la casa. Desde lo profesional, también podemos decir, bueno, la verdad que si se va a la esquina se va a caer redondo. Entonces, ¿hay otras opciones que podamos hacer? Y sí, podríamos llegar a la familia, avisarle a un familiar. Podríamos, porque estamos protegiendo la vida de la persona. Porque te aseguro que si ese señor se va solo y se cae en la esquina, al rato te viene la familia, ¿por qué lo dejaste ir? ¿Por qué no me llamaste? Bueno, hay un montón de instancias. Cuando vos podés demostrar en la historia clínica que el señor intentaba retirarse en varias oportunidades, se le explicó, se le dio tales explicaciones de garantía, de cuidado, de lo que va a pasar, y el señor no hay caso, se quiere ir igual, ¿se puede ir? ¿Se puede ir? Sí, pero vos tenés que escribir, el médico, tiene que escribir todo eso, y en la historia tiene que constar de que se le insistió, se le explicó, y como se quería ir, se habló con la familia, que intentó convencerlo y la familia no quiso, y como ya era inminente que se vaya, se le dieron las opciones de, ante tal situación, las pautas de alarma, si le pasa tal cosa, llama a la ambulancia. Bueno, cuando vos explicás todo eso, y el señor firma y se fue, y en la esquina se cayó redondo, vos agotaste todas las instancias. Sí, por eso digo, no alcanza solo con la firma, porque con la firma no te dice nada, vos tenés que justificar que agotaste todos los medios para que esa persona entienda lo que le está pasando. ¿Tá? Esto pasa lo mismo con el consentimiento informado. La firma hecha nada más porque es un formulismo no alcanza.
La idea es que responsablemente uno se tiene que sentar, el médico, explicarle lo que le va a hacer. Si, estamos hablando de que vamos a hacerle una cirugía al paciente y por ahí te pide pensarlo, entonces también corresponde, ahora si se lo hace 2 minutos antes de la cirugía y por ahí no hay tiempo. Por eso esto se hace previamente cuando está programada la situación. Entonces vos le das el tiempo, lo piensa, y por ahí quiere hablarlo con la familia, también tiene su derecho. Entonces todo esto es un proceso, no es solo fírmeme el consentimiento. ¿Está? Bien. Sí. Licenciado. Sí, ¿quién habla? Erika no. Y Yamila. Sí, Yamila, a ver, Yamila. Sí, buenas tardes a todos, ante todo. Con respecto a lo que habla usted del consentimiento, en el artículo 10 de la 24004 dice que nosotros, los enfermeros o enfermeras, debemos asegurar que el paciente o el familiar interpretó, entendió todo lo que se va a realizar. Entonces, a mi entender, como enfermera, yo, más allá de la firma, como usted lo explica y lo dice, que está a cargo del profesional médico el que va a hacer la intervención, uno debe, como profesional enfermero, asegurarse que ese paciente o el familiar tiene los conceptos de lo que se le va a realizar. También lo aclara, está dentro de las normas éticas del CIE. Yo lo veo por ese lado, no digo otra cosa, sino es que es una responsabilidad nuestra como enfermero estar seguro de que ese familiar o el paciente comprendió, más allá que sea el médico el que lo informe. Bien, ahora en ese caso, o sea, lo que podemos asegurarnos nosotros es que a ver si el paciente entendió lo que le explicaron, ¿sí? Ahora, si el señor no entendió, porque esto también pasa, que el señor le explica al médico y no entiende nada, y el médico se fue y te pregunta qué le quiso decir el médico, entonces uno tiene que asegurarse que el señor no entendió. Si el señor no entendió, lo que corresponde que haga el enfermero que está, volver a hablar con ese médico y decirle, mira, explicarle de otra manera, la idea es que el señor no está entendiendo. Yo, si veo que encima el señor no entiende y no le quieren explicar, bueno, no depende de mí esa actividad, que se le haga eso, ¿sí? Me tengo que asegurar. Entonces, ¿cómo me aseguro? Bueno, lo tendré que llevar a otra instancia. Hablar con otro médico, hablar con el jefe del servicio y decirle, mirá, el paciente le explicaron pero no entiende y ya no le quieren volver a explicar. Bueno, el señor no quiere firmar. Yo me tengo, porque no es una competencia mía el consentimiento, ¿sí? El consentimiento es exclusivamente del médico. Yo lo sumo que puedo hacer como cualquier otro profesional es decirle, mirá, el señor no está entendiendo lo que le explicas. Pero es una función específica del médico, no del enfermero ni de la instrumentadora. Vos en el quirófano, tu tarea va a ser, decirle, mirá, me está faltando, el señor no sabe que lo van a operar, explíquenle bien, pero no es tarea nuestra, es tarea del médico exclusiva. A ver, acá hay una pregunta. ¿Podría hacer una aclaración? Sí, Andrea. El consentimiento, como vos bien decís, el papel es el final. El consentimiento informado en sí es un proceso que se desarrolla con la explicación de riesgos y beneficios de tal o cual práctica y que toma tiempo. Lo ideal no es firmar un consentimiento en un quirófano, sino haberlo firmado antes. Inclusive es deseable que el paciente se lo lleve a su casa, lo lea, lo traiga, despeje dudas y después recién, como corolario de todo eso, se firma el consentimiento. Y por supuesto que tiene que estar a cargo esto del médico tratante o del profesional que va a realizar la práctica. Solo eso. Tal cual, sí, tal cual, por eso. Sacando las urgencias, obviamente, el consentimiento con todo lo que implica, pongámonos nosotros del lado del paciente, que de golpe nos dicen que van a tener que hacer una cirugía. Y bueno, yo necesito hablarlo con mi gente, pensarlo, meditarlo, y por ahí me lleva tiempo. También tengo derecho, porque es una decisión crucial para mí. Entonces, mi derecho también permite que yo tenga que tomar cierta decisión, pero tomando el tiempo necesario que yo requiero. Hay gente que lo decía en el momento, hay gente que
va a pedir seguramente hablarlo con su familia, consultarlo, ¿sí? Tiene su derecho. Entonces, por eso mismo, es todo un proceso, como decía Andrea, esto no es de un momento para el otro, por eso no es fírmeme antes que vaya a quirófano porque nos olvidamos. Ahí estamos hablando de que estamos haciendo algo de manera equivocada. Acá Laura pregunta, con respecto al consentimiento de información de internación en salud mental, en base a la ley 26657, la mayoría no tiene un familiar a cargo y muchas veces se interna sin firmar. Bueno, un paciente que requiere internación por salud mental y que no tenga familiares y que no decida por su propia voluntad, va a pasar a judicializarse. ¿Sí? Entonces la decisión la va a tomar la autoridad judicial, porque la persona no está en condiciones de decidir sobre su salud mental, sobre su salud, básicamente. No tenemos familiares, alguien tiene que tomar la decisión, entonces se va a judicializar la situación. Hasta que aparezca un familiar y el familiar será el que se haga cargo o no. Pero Laura, esto es así, hubo muchas modificaciones. Ahora, la nueva ley de salud mental habla también de que antes la internación la hacía exclusivamente el psiquiatra, ahora también el equipo de salud lo incluye al enfermero y lo incluye al psicólogo, y necesita la firma de 2 profesionales a la hora de la internación. ¿Sí? Entonces todo eso se fue modificando, y esto también se fue modificando, que antes la salud mental estaba destinada a aquel que tenía trastornos mentales solamente, y ahora lo que llamamos salud mental incluye otras cuestiones, el tema de adicciones y otras cuestiones, no es solo eso, y a veces el paciente está en condiciones de decidir su propia internación, pero cuando llega el caso de que él no está condicional para tomar decisiones por su propia voluntad y requerimos la internación y no tenemos alguien que decida por él, obviamente, ¿quién va a decidir? ¿El médico de guardia? No, va a tener que judicializar el caso, atraer el asistente social y demás, y bueno, se tomarán otro tipo de decisiones. A ver, ¿qué más hay? Bien. ¿Alguna duda más de esto? El caso final, el trabajo final, también quería aclarar esto. El caso que vimos del quirófano de mala praxis hacía que nosotros desarrollemos ese caso, lo desglosemos, veamos los protagonistas y veamos qué responsabilidad incurre cada uno, en qué figura legal. Bien, en el caso final es parecido. La única diferencia es que no van a tener un caso ya preestablecido, sino ustedes tienen que generar el caso. ¿Tá? Que ahí quizás alguno se confundió con el tema de la peritación. Cuando uno perita, no es que vos tenés que peritar todo el equipo de salud, sino, como habíamos hablado, ¿no? Para el cual nos llamaron, a nuestro par probablemente o por alguna situación del equipo de salud. Pero para la peritación es solamente eso. Y para el caso final es muy parecido al del quirófano de mala praxis. Tendrán que generar un caso, que lo posible es que lo generen, porque si ustedes lo agarran y lo sacan de algún lado, ya ese caso está resuelto, dice la pena, dice quién es el responsable, y la idea es que el ejercicio sea generar un caso X y que ustedes dispongan lo mismo que en el anterior. ¿Quiénes participan en ese caso? Todos los protagonistas, y cada uno de ellos si incurre o no en alguna figura legal. Que digan, fulanito tal incurrió en negligencia. ¿Por qué? Porque con el acto de hacer tal cosa se produjo la negligencia. Entonces ahí queda claro que ustedes ya identifican un responsable, una figura legal, y sepan en qué acto generó la figura legal. Y después se complementa con, ¿hay responsabilidad? Sí. Bien, entonces, ¿qué responsabilidad cabe? La negligencia. Bien, de acuerdo a los códigos vigentes, penal y civil, la responsabilidad de la negligencia se castiga de esta manera, se sanciona de esta manera, en el ámbito civil de una manera, y en el ámbito penal, que es punitiva, que puede ser con inhabilitación para el ejercicio, o lo que es la prisión, privación de la libertad, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos. Y si quieren aumentar más, decir, bueno, y le corresponden de acuerdo al código de tantos años a tantos años. Cada uno lo va complementando como más lo quiera, pero a mí me interesa que puedan identificar de todo este módulo, en un caso, si hay alguna responsabilidad de alguna persona, qué tipo de figura legal incurrió y con qué acto. Con que identifiquemos el acto de que lo lleva a la figura legal, ya estamos reconociendo bastante. Más cuando son temas por ahí que uno no está tan familiarizado y por ahí cuesta. ¿Sí? Me preguntaban en el múltiple choice, una compañera, que no estaba de acuerdo con
el choice que decía retirarse de la guardia sin reemplazo le correspondía negligencia, imprudencia o inobservancia, ¿sí? Ella puso imprudencia y le dio equivocada, porque la respuesta correcta era la inobservancia. Bien, el choice tiene que tener una respuesta, ¿sí? Está planificado para una. Si ustedes ponían otra, le va a dar negativa porque la que se preparó para la respuesta adecuada era la inobservancia, porque en definitiva lo que no se está respetando es una norma, que es no nos podemos retirar si no tenemos un reemplazo. Lo que primero va es la norma que no se respeta. Después, por no respetar la norma, se produce un acto imprudente, ¿sí? O sea que la imprudencia también iría, pero como necesitamos poner una de las dos figuras, la principal, porque es lo que no se respeta la norma, va a la inobservancia, ¿sí? Pero bueno, también van a haber llegado el caso, en algún caso que les toque participar, van a ver que a veces se juntan y hay varias para un mismo acto, es negligencia, imprudencia, inobservancia también, porque al ser imprudente fue inobservante, pero para este caso, como necesitamos una respuesta, la correcta era la inobservancia, que es lo que no se respetó, la norma. Y bueno, el que se atrase en hacer el caso final, no hay problema. Creo que les quedó claro dónde colgarlo, porque también había dudas en eso. ¿Todos les quedó claro cómo colgarlo al caso final? Hacer la respuesta, escribirlo y mandarlo yo le mandé una fotito en el grupo de WhatsApp, así que si a alguno le quedó alguna duda, lo hacemos nuevo, pero si no, lo cuelgan ahí. Creo que tenía fecha hasta mañana o pasado. Pero bueno, si se atrasan, me avisan y yo después lo voy corrigiendo. Y por último, de mi parte, decirles que este módulo termina el día 9, que es domingo, me parece, y el próximo inicia el día 10 de mayo, hasta el 9 de junio. Para diplomatura, para el grupo de la Diplo 1, van a tener el módulo Seguridad Laboral, Aspectos Legales, que está a cargo del licenciado Doctor Esquite, que hace salud ocupacional. Y para el Diplo 2, en el mismo tiempo, desde el 10 de mayo al 9 de junio, van a estar con el módulo 3, con la licenciada Marta Pérez Ferros, que va a hablar sobre derecho de identidad. Derecho a la identidad. En este mes que viene. El mes siguiente se van a invertir. Los que tuvieron módulo, la Diplo 1 que tuvo salud laboral, seguridad laboral, va a tener derecho del paciente, derecho de identificación y al revés. ¿Sí? Se van a ir cruzando. La idea es que podamos ser menos para cada docente en este módulo. Así que bueno, cualquier duda, igual yo voy a estar en todos los módulos, colaborando con los docentes, así que también los voy a estar llamando y participando y diciéndole, y si tienen alguna duda me escriben a mí o en el grupo de WhatsApp, que yo voy a estar junto con los docentes acompañándolo y tratando de acelerar algunas cosas, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna duda más? ¿Puedo contar algo? Sí, señora, cuente. Hace más o menos 2 años hicimos una vasectomía a un paciente, o menos, no sé, una vasectomía, ¿no? Hace 2 años, supongo. Resulta que hace poco viene el cirujano y me dice, Erika, ¿te acordás de tal y tal cosa? Yo digo, sí, me acuerdo, porque encima era un paciente que, viste, hay pacientes que a uno les queda en la cabeza grabado, porque les ves ciertos detalles que decís, ¿ves? Se va a hacer la vasectomía, haciendo como es, la forma de cómo él se manejaba, ¿no? Bueno, hace 2 años resulta que vino diciendo que había tenido un hijo, la esposa. Pero ¿cómo podía tener un hijo la esposa si tenía una vasectomía hecha? El tema es que el periodo de tiempo, viste, cuando hace una vasectomía, vos tenés que esperar 30 días y hacerte un espermograma para saber si en realidad ya hay falta total de los espermatozoides, cosa que el paciente no se lo hizo. Es más, obviamente tuvo relaciones con su mujer antes de los 30 días, que es el posoperatorio que te da la vasectomía, ¿sí? Bueno, resulta que tienen un hijo, entonces él pensó que la mujer lo había engañado y todo un tema legal terrible. Bueno, nada, nosotros lo único que hicimos fue buscar la historia clínica, obviamente verificar el consentimiento que estaba, y después generalmente no se manda anatomía
cuando se hace vasectomía, porque el cordón de frente se corta, pero el conducto de frente se corta, pero no se manda anatomía. Y no sé por qué, aunque muchos dicen que no lo mandemos, yo lo mandé. Y teníamos el resultado de la anatomía patológica, el que verificaba que era el conducto correcto y para realizar la vasectomía. Bueno, por eso no progresó la demanda y el resultado que teníamos de la anatomía. Bueno, en ese caso, si la familia hace, el señor o la pareja hace una demanda y llega a juicio esta situación, ahí el juez va a tener que decidir. Entonces el juez, que no sabe nada de vasectomía, probablemente, empieza a llamar ¿a quién? A los expertos en el tema, va a llamar a un perito que realice este procedimiento. Más allá de tener la información del cirujano plástico, del equipo quirúrgico, de que él considere que hace falta que esté en el juicio, y si no, acá son importantes los abogados, como en las películas. El abogado dice, bueno, quiero que llamen de testigo a fulano que él estaba, ¿tá? Entonces, digo, el juez necesita saber si se queda con la anatomía patológica o hay algo más. Entonces, no, necesito un experto en tal cosa que diga de, por ejemplo, el cirujano por ahí tendrá el conocimiento limitado o no, y el juez necesita que venga un experto, por ejemplo, en algún tema de esto de la vasectomía. Pero ahí empiezan a aparecer los especialistas, los expertos, y así se resuelve. Cuando el juez tiene toda la información de un lado y del otro, y dice, bueno, concluyo que de acuerdo a esta información que tengo basado en esto, por eso las sentencias de los jueces son hojas y hojas, porque van diciendo eso, teniendo en cuenta, los considerando y demás, bueno, y él pero se basa su sentencia en todos los auxiliares de la justicia que llamó, a los médicos cirujanos plásticos, si hace falta un genetista, va a llamar a un genetista, a alguien que hable de estas cuestiones, ¿tá? Pero así digo, para ahí donde aparecen los peritos en lo que se te ocurra que esté presente. ¿Sí? Pero bueno, tendrá que demostrar lo que dice la teoría o el protocolo de que tiene que esperar 30 días, bueno, ¿eso de dónde sale? El juez va a decir, ¿y de dónde sale eso? No, bueno, esto está puesto acá porque hay un protocolo que está basado en evidencia científica de acuerdo, ¿tá? Tenés que justificar todo, porque si no, no te alcanza. Pero bueno, sí, aparecen cosas... ¿Cómo? Entonces no había gente y el paciente no había asistido antes de los 30 días para hacer... bueno, todo eso, pero todo eso queda registrado en las historias clínicas, en todo eso, porque es parte del tratamiento también, que concurra a las visitas. El otro día me compartía Andrea, la compañera Andrea me compartió el otro día un artículo de un... Andrea, ¿estás por ahí? Estoy acá. Bien, ¿te parece que les comparta la página? Bien, Sí, les voy a compartir. Sí, les voy a compartir una página después al WhatsApp, que es de una página, es de una abogada, es sobre un caso que se dio en España, donde hay una demanda por una episiotomía que se hizo, que la persona no había autorizado la primera vez que presentó su plan de parto, después se generó el parto, le hicieron la episiotomía, bueno, ella hace una demanda en la institución, bueno, y saltó otro tema, ¿no? El hecho de si hacemos firmar los consentimientos informados en el momento de si figuran los planes de parto en las instituciones, porque eso está como derecho de los pacientes también. Hay instituciones que por ahí no es que no estén de acuerdo, no lo están asimilando e incorporando a sus prácticas, pero hay que empezar a tener en cuenta, porque son los derechos de los pacientes, de las personas, de las personas que se atienden con nosotros. Entonces, bueno, está interesante esa demanda, que si bien fue en otro país, pero bueno, también esto podría darse tranquilamente en las instituciones nuestras. Así que bueno, después les comparto, que está bastante interesante, porque inclusive está puesto ahí la oposición que genera el hecho de la clínica, ¿sí? Que apela, está puesta la apelación y lo que el juez la desestima esta apelación por esto y lo explica. ¿Sí? Es bastante interesante. Evidentemente no estamos ajenos a estar involucrados en temas legales, la historia clínica es el elemento por excelencia más importante a la hora de llevar continuidad en el cuidado, no puede ser que se pierda la historia, se perdió una hoja, no todo tiene que estar ahí. Lo bueno y lo malo. Si el paciente se cayó a la cama, también tiene que figurar.
que se cayó, todo lo que ha pasado también, ya que tenemos un problema de cultura nosotros en cuestiones de seguridad del paciente. Vieron que hoy la seguridad del paciente se trabaja mucho con la cultura institucional de que los efectos adversos, eventos adversos, que hay que registrarlos, porque no se tiene que hacer algo punitivo, sino ver dónde falló el proceso, en qué etapa falló para que no se repita. Porque si seguimos con la parte punitiva, lo más probable es que se siga repitiendo y no se corrija. Pero bueno, es todo un cambio cultural de los profesionales. No todos estamos diciendo... Perdón, sí. Que puse en las pericias, en una de las partes de posición del paciente del largo tiempo de la cirugía, porque, por ejemplo, si una cirugía prolongada, si una cirugía de neuro, y vos el paciente lo pusiste boca abajo, por ejemplo, y el brazo estaba mal puesto y después el paciente tiene una neuralgia hacia el brazo, o siente dormido, o le queda algún tipo de lesión por la posición del paciente, también es fácil de demandar. Sí, uno podría decir, en este caso podría decir, bueno, pero son los efectos adversos de la cirugía. Bueno, después por ahí te viene una demanda y decía, hacía falta, después aparecer otro perito que va a decir, miren, la verdad que también se lo puede poner en otra posición. También la buena práctica dice que cada 10 minutos hay que ver cómo está, hay que preguntarle, bueno, ¿sí? Siempre aparecen estas cosas. Bueno, terminamos dando cuenta que lo que creemos que es normal, hay que cambiarlo. Ya el hecho del parto mismo, el posicionamiento de la persona, de la parturienta, la pose clásica que tiene, es muy cuestionada por algunas líneas de lo que es la parte obstetricia, ¿sí? Que por una cuestión de comodidad del equipo de salud, y por ahí no es anatómicamente cómoda para la persona, bueno, esto del parto respetado, y los cambios posturales de la embarazada también hay que empezar a tenerlos en cuenta, de que participe el familiar en el parto, esté presente, la pareja o la persona que ella quiera, que entre a las cirugías también, pero por ahí todavía dentro del equipo de salud somos un poco reacios con estas cosas, la visita en la sala, bueno, hay un montón de cambios que ya los derechos del paciente lo están manifestando, y por ahí las instituciones vamos medio, por un lado por ahí que es cierto, que a veces no contamos con la parte edilicia para dar determinada estas cuestiones, pero en otros casos que se pueden hacer, y bueno, hay por ahí otra línea más verticalista que no, porque no, pero hay que empezar a generar cambios, ¿sí? Porque esto es dinámico y se va modificando. Y hoy nosotros, por ejemplo, yo lo cuento, doy una maternidad Vicente López, y la terapia intensiva neonatal, por ejemplo, desde hace muchísimos años es una terapia abierta. Los papás no tienen horario de ingreso, es permanente, y en terapias neonatales de otros privados, al día de hoy, y privados y públicos, tienen horario de visita en una neonatología, ¿tá? Cuando también sabemos los beneficios que tiene el contacto del vínculo madre-hijo, ¿sí? El tratamiento se acelera, el contacto piel a piel, bueno, todas estas cosas que hay evidencia, ¿sí? Pero bueno, por ahí son otras estructuras más verticalistas que no, pero también son las que ante una demanda no tienen cómo refutar eso porque no tienen dónde agarrarse, porque en realidad cuando te hacen una demanda de ese tipo, ¿qué vas a decir? Que no, si no le permití la visita, no lo dejaste entrar y encima pasó algo, son muchas cosas en contra. Pero bueno, son cambios, así como la sociedad cambia, nosotros somos parte de la sociedad y como profesionales también tenemos que ver que hay otra cosa. Ya la cosa está cambiando, hay que hacer participar más a la familia. Hay terapia intensiva, por ejemplo, del hospital italiano de adultos, una terapia intensiva abierta. El familiar está adentro siempre. El familiar está siempre adentro. ¿Ah? Y eso también ayudó, claro. Estaba abierta. Yo pude llevar a mis hijos a ver al padre. Bien. A la terapia de italiano. Sí, abierta. porque ellos tienen evidencia de que eso beneficia el contacto, el estar con un familiar cerca, con una voz conocida, bueno, eso ayuda al tratamiento. Y todavía otros nos quedamos por ahí más cerrados, es decir... Mis hijos eran de menor edad y igual así había sido un bebé, pero te dejaban entrar a la terapia porque dicen que es mucho mejor para la recuperación del paciente y todo. Sí, las terapias intensivas son un tema, porque vos fíjate que yo siempre hago la misma pregunta, por ejemplo, a los que están en terapias públicas, le digo, ¿ustedes le dejarían estar a un familiar que se lleve la reposera y se quede toda la noche cuidando a un familiar? No, no se puede, te dicen. Ahora, vos tenés una prepaga y te ponen una cama al lado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia. El derecho a la salud es para todos lo mismo.
O sea, hay pacientes de primera y de segunda, y bueno, hay diferencias, no debería pasar, pero esto se da. No debería de existir. No. Y a veces somos nosotros mismos los que estamos trabajando en el público y en el privado. Y en el público somos de una manera a veces, y en el privado de otra. Bueno, estas cosas que hay que... La diferencia del público es que es más personal, porque obviamente la parte de edilicia, como no es público, la parte de edilicia es terrible. Entonces, ¿qué juega más? La parte humanística, que tenés que ser mucho más humano, mucho más, es más exigible, o sea, a la persona cuando trabajas en un público. Porque no le podés brindar toda la comodidad, el bienestar, el hospedaje es terrible. Entonces, yo creo que en el público por ahí se le tiene que dar más a la parte humana para por lo menos compensar al paciente de que, bueno, va a estar 5, 6 días, 7 días en un lugar donde la parte edilicia te tira para abajo. Sí, seguro. Bien, bueno, le contesto a Raquel, que me hizo una pregunta, y ya vamos cerrando. Raquel pregunta, es otro tema, pero bueno, ya que lo preguntó, lo contestamos. ¿La colocación de la K108 es responsabilidad de enfermería y la contención física? Bueno, dos preguntas. El tema, Raquel, contención física es una prescripción, tiene que estar escrita, porque es parte de un tratamiento, ¿sí? Habitualmente uno cuando tiene un paciente que está excitado para que no se saque la sonda, no sé, lo terminamos atando. Pero bueno, es parte del tratamiento la contención, ¿sí? De hecho, ahora hay normas, hay un protocolo que está en Provincia de Buenos Aires, después se los comparto, del año 2019, que habla de que la contención física del paciente es parte del tratamiento. Como tal, tiene que estar prescripta y tiene que tener hora de inicio y fecha de inicio y fecha de finalización. O sea, contención física de las 0 horas de hoy hasta mañana a las 0 horas. ¿Tá? Tiene que estar escrita porque es una indicación médica. Eso es el protocolo último que salió. Y con respecto a las K108, es una discusión que tenemos los enfermeros. Algunos están de acuerdo, otros no. Yo soy de que hay que colocarla porque la sonda nasogástrica la pone un enfermero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la discusión? Si la colocación es la misma. O sea, la finalidad de la sonda es otra. Y que tiene un mandril es otra, es la diferencia. Pero la técnica de colocación es la misma, la van a ir al estómago. ¿Sí? Y la técnica va por la nariz, o sea, la misma posición. Que se puede ir al pulmón, es cierto, pero también la zona nasogástrica se puede ir al pulmón. Entonces, mejoremos la práctica y no lo hagamos. Mejoremos y hagámonos responsables si se fue al pulmón. Porque si se le dejamos al médico, le va a pasar lo mismo. No es por el hecho de ser médico u otro profesional que va a ir seguro al estómago. Le va a pasar lo mismo, porque esto es una cuestión de práctica. Entonces, y la ley de enfermería, en la reglamentación, figura en el artículo 3, hace mención, en el punto 18, dice que tenemos permitidos colocaciones de sondas. Entonces, es práctica nuestra. Ahora, mejoremos la técnica, asegurémonos, disminuyamos los riesgos, pero no lo hagamos. Esto pasa también con los percutáneas. ¿Sí? Por ejemplo, la gente de España, ¿cómo pone las percutáneas? Las empezó poniendo a ciegas, como lo hacemos todos, y hoy trabajan con ecógrafos, son ecoguiadas las colocaciones, las pone el enfermero. En neonatología también, acá en Argentina hay cursos de colocación de percutáneas ecoguiadas, ¿sí? El enfermero hace el procedimiento, pero en vez de ser a ciegas, directamente con el ecógrafo. Disminuye un poco de lesión de vasos venosos y el posicionamiento y demás, y es más rápida y todo. Pero bueno, ¿qué se hizo? Se niveló para arriba, se corrigió, se mejoró, pero no se hace, porque encima es una práctica que estaba dentro de las incumbencias de los enfermeros. Así que bueno, muy bien, no les robo más el viernes, que viene el fin de semana, que hace frío. Gracias por estar. Cualquier pregunta que tienen me la mandan, me preguntan y quedo a la espera de sus trabajos prácticos finales. Bueno, que tengan linda tarde. Gracias por estar. Gracias, Alfredo, en eso estamos. Ok. Hasta luego, disfruten. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Hasta luego, gracias.